Y quiero presentar al pastor Oscar Pérez de Kennewick, Washington, Estados Unidos. Nos va a bendecir con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Oscar, Gracias, hermano se Elmer. bendiga. Hermanos, qué bendición. Muy buenos días a todos. Estamos súper bendecidos. De verdad que cuando oímos la palabra, cuando oímos a nuestros ministros, a nuestro apóstol, de verdad que nos sentimos muy bendecidos. Y yo quiero aprovechar el tiempo. Y fíjense que ha sido de verdad una bendición poder estar acá, poder llegar hasta acá y poder compartir. Agradezco al apóstol, agradezco a ustedes también por estar acá, para que podamos juntos aprender. Amén. Y el tema que Dios ha puesto en mi corazón para este día es catalizadores de la abundancia. Amén. Y vamos a ir a la escritura, allá en Proverbios 21:5, que nos habla sobre los proyectos del diligente. Dice, van a resultar en abundancia, y todo apresurado, dice, va a parar en la escasez. Entonces yo quiero que me ayude a orar en este momento para que el Señor nos hable, nos ayude y podamos ser ministrados a través de su palabra. Bendito Padre, yo te doy gracias, Señor. Vengo hoy delante de ti solamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo, y hoy me presento, Señor, juntamente con mis hermanos para recibir tu palabra, Señor, que tanta falta nos hace. Y te ruego, Señor, que envíes una unción pentagonal sobre este núcleo, Señor, que somos tu núcleo, que somos tu cuerpo, y que podamos ser no solamente impregnados, Señor, ni saturados, sino también fusionados de tu presencia. Envíanos esa revelación, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos en esta labor para la cual hemos sido enviados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, hermanos, de verdad que cuando yo veo, y lo ratifica nuestro apóstol, cuando yo veo esa embarcación y veo esos cinco hombres ahí en la embarcación, pues la primera vez que vi el logo, dije, ahí están los 5 ministerios representados. Y sí, la importancia que tenemos nosotros de, a la luz de la palabra, pues vivir esa bendición de tener los 5 ministerios en nuestras iglesias. Y veamos un poquito más. Cuando estábamos recibiendo, y le digo, yo estoy anonadado, estoy maravillado de lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, amén. Y cuando oigo a los pastores, cuando oigo a cada uno de ustedes contar los testimonios de las cosas lindas que Dios está haciendo, es prácticamente pues lo que se nos había profetizado, apostólicamente recibimos, cuando después del fin de año, recogiendo las hojas de los tamales ahí, ya limpiando y todo, y seguía yo digiriendo, o sea, Señora, a la dimensión a la cual nos has entrado en este año 2016. Entonces me fui a Juan 21:11, cuando dice, entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra. ¿Y qué sacó Pedro a tierra? Dice que sacó esa red, y venía esa red llena de ¿qué? Venía llena de pescados. Pero ¿cómo estaban esos pescados? Eran mediocres, eran pescados raquíticos. Dice que los pescados eran grandes. Amén. Eran pescados grandes. Y luego seguimos leyendo y hasta nos da un número. Amén. Y dice que eran 153 de ellos. Y aunque eran muchos y eran grandes, dice que la red no se rompió. Quizá en otros tiempos alguien pudo haber traído una red llena de pescados, pero se rompió. Ese proyecto que había hecho al final se derramó, se deshizo, se desparramó. Pero esta vez dice que Pedro logró sacar esa red llena de pescados grandes y numerosos. Amén. Entonces estaba todavía en ese momento, y sigo todavía entendiendo por qué el Señor le puso en el corazón a nuestro apóstol declarar el año de la abundancia. Y me gustan los números. Y decía yo, pero ¿por qué 153? ¿Por qué no fueron 150? ¿Por qué no fueron 200? ¿Por qué no fueron 300? Usar números redondos. Y preguntaba en mi interior y le consultaba al Señor. Y bueno, este es mi propio rema. Amén. Y decía, bueno, 1 más 5 son 6, más 3, 9.
Digo, bueno, ¿y qué me dice eso? Pues 9, tantas cosas que son 9, ¿verdad? Pero después empiezo a desglosar los números que estamos en el 2016 y digo 2 más 0, 2 más 1, 3 más 6, 9. Y dije, ok, Señor, estamos en ese tiempo cuando Simón Pedro dice que sacó esa red. Y de verdad, hermanos, hemos sido bendecidos. Por la gracia de Dios estamos siendo bendecidos y la gloria es para el Señor. Estamos siendo bendecidos no solamente cuantitativamente, no solo numéricamente, sino también estamos siendo bendecidos cualitativamente. Amén. Porque cuando vemos, cuando escuchamos, cuando el Señor nos ha abierto los ojos y nos sigue abriendo los ojos del entendimiento, decimos de verdad, Señor, que estamos en ese tiempo de vacas gordas. Entonces, el tema de esta mañana es los catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Usted podrá hacer Google y va a encontrar varias definiciones. La que me gustó a mí, amén. Tal vez a usted le va a gustar otra, pero esta me gustó a mí. Dice que un catalizador es un ingrediente de cambio, es una unidad de cambio. ¿Y para qué sirve esa unidad de cambio? Dice que sirve al colocarse en medio de un proceso. Cuando colocamos ese ingrediente de cambio en medio de un proceso, ese va a constituir un giro, va a dar una fuerza, dice, en el camino hacia la dirección que tenía este ente como destino original. Entonces digo, de verdad que Dios dice en Jeremías 29:11, dice, yo tengo planes para ti y tengo planes de bienestar y no de malestar. Entonces Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros y necesitamos de esos reactivos para agarrar la fuerza, para agarrar el giro si de pronto en el camino de la vida nos habíamos desviado. Amén. Y entonces ahora esos reactivos nos van a ayudar para tomar el camino, la dirección que teníamos como un destino original. Amén. Entonces, hablando de los catalizadores, hay catalizadores, hermanos, positivos, que esos van a ayudar a acelerar ese proceso. Amén. Entonces, ¿cómo entendemos cuáles son esos catalizadores? Esos aceleran, pero también hay catalizadores negativos, que esos van a desacelerar, van a frenar el propósito de vida nuestra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en esos catalizadores positivos, acelerarnos para poder entrar a esa Canaán. Amén. Eran 11 jornadas y se convirtieron en 40 años y no entraron todos, ¿verdad? Entonces, veamos un poquito acá la abundancia. Estamos en ese ciclo de las vacas gordas. La abundancia no debe ser referidamente a lo material o corporal. La abundancia debe ser primordialmente en el alma. Amén. Es importante que tengamos esa parte bien clara en nuestra vida. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces la bendición de Dios es la que enriquece y es la que permanece. Y es la que Dios ha decretado sobre nuestras vidas en este tiempo. Amén. Le puse una balanza ahí, porque lo que le decían al siervo Gallo, tercera Juan 1:2 dice, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como ministros, como ovejas? Pues tener un balance, que así como nuestra alma es prosperada, así seamos prosperados en todo. Amén. Entonces, lograr ese balance es nuestra batalla diaria, ¿verdad? Balancear las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, empezamos a buscar cuáles son esos catalizadores de los que vamos a hablar esta mañana. Y el Señor me dio 5. Usted podrá encontrar más en la Biblia, pero 5 catalizadores para entrar a Canaán, para entrar a la abundancia. El primero es agradar a Dios. Amén. La Biblia dice claramente en Números 14:8, si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Entonces, ¿cuál es el requisito? Agradar a Dios. Si Él se agrada de nosotros,
Él nos va a introducir a esa tierra. Él nos va a entregar, dice la Biblia, esa tierra que fluye, que emana, que vierte leche y miel. Nos va a entregar, amén, con un certificado, con un título de garantía de propiedad, pero nos va a entregar esa tierra. Pero el primer requisito es agradar a Dios en todo. Entonces, ¿dónde está esa llave? ¿Dónde está esa clave para agradar a Dios? Amén. ¿Cuál es esa llave que nos va a poder abrir la puerta para entrar a Canaán, para cruzar ese río Jordán y entrar a la tierra prometida? Ustedes saben que ahora pues ya casi no se usan esas llaves, ¿verdad? Ahora todo es digital, todo es numérico y todo tiene clave. Entonces yo le puse a esa llave porque tiene varias aristas para poder abrir la puerta. No cualquier llave la va a abrir, ¿verdad? Entonces yo le puse una triple A. Amén. ¿Y cuál es la clave para poder entrar? La triple A, agradarle abre abundancia. Amén. Ese es mi propio código, ¿ah? Pero usted lo puede tomar. Agradarle a Dios abre la puerta de la abundancia, de acuerdo a lo que leímos en el libro de Números. Amén. Entonces empecemos a buscar dónde están esas partes de esa llave, qué cosas le agradan a Dios. Amén. Fíjense que al Señor le agrada que le cantemos alabanzas. Usted y yo le cantamos o cantamos no solo por cantar o porque hay hermanos acá ministrando el cántico, la alabanza, sino que es algo que le agrada a Dios. Dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y hermanos, nadie va a habitar en un lugar que no le guste. Yo no sé si a usted habitaría en un lugar donde no le guste. Quizá va a llegar una noche porque no tiene de otra, ¿eh? Pero el siguiente día empieza a buscar, ¿y ahora dónde me voy? Porque aquí no me gusta. Entonces a Dios va a habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí es donde a Él le gusta estar, ahí es donde le gusta habitar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vosotros que estáis en la casa de Dios, vosotros que estáis en los atrios de la casa de nuestro Dios. ¿Qué dice el Salmo 135, 3? Alabad a Jehová, porque Jehová es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Cantad salmos a su nombre, dice, porque es agradable. Amén. Porque esto es agradable a nuestro Dios. Salmo 147:1 dice, aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Ciertamente es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Ciertamente es agradable y bella la alabanza. Yo no sé si usted se regocija en la alabanza, pero yo me regocijo, hermanos, de una manera tremenda. Pero eso a Dios le agrada. Entonces, hermanos, cantar alabanzas al Señor es una cosa que a Dios le agrada. Cantémosle siempre, en todo tiempo. Amén. La segunda cosa que a Dios le agrada dentro de ese tema de agradar a Dios le agrada que edifiquemos altar a Jehová. Que le edifiquemos altar. Génesis 8:20 dice que entonces cuando Noé bajó del arca, ¿qué fue lo que hizo? Edificó un altar a Jehová. Y vino, dice, y agarró de lo más limpio de los cuadrúpedos, de las aves. ¿Y qué hizo? Ofreció un holocausto sobre ese altar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de ese acto de Noé? Dice que Dios percibió ese olor grato. Y aún así dijo en su corazón, no volveré jamás a maldecir la tierra a causa del hombre. Pero subió esa ofrenda, hermanos, de animales limpios. Por eso también es importante no solamente edificar un altar, sino qué ofrenda estamos presentando en ese altar. Viene esa ofrenda limpia. Amén. Dice que si alguien trae su ofrenda y se acuerda que tiene un pendiente con su hermano, deje su ofrenda, vaya y póngase de acuerdo con su hermano. Es necesario eso para que Dios se agrade de esa ofrenda. Porque esa ofrenda va a subir como un olor agradable, con un olor grato a Él. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Dice que a Dios le agrada la obediencia. Amén. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor.
Esto es agradable en el Señor. Entonces, al Señor le agrada la obediencia, amén. Y como decían los hermanos, nosotros solamente se trata de decir, oh sí, es que aquí está mi Padre espiritual, es obedecemos realmente, nos sometemos, nos sujetamos, porque esto es agradable al Señor. La obediencia es aún mejor que el sacrificio. Amén. Cuarta cosa, dentro del área de agradar a Dios, dice que a Dios le agrada que andemos dignamente, para que andéis como es digno del Señor. Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer las obras de nuestro Padre, ¿verdad? Colosenses 1:10 dice, a fin de agradarle en todo. Entonces, tenemos que conducirnos, caminar como ministros, amén, agradando a Dios en todo, dignamente de Él. Otra cosa, a Dios le agrada, hermanos, la unidad. Amén. A Dios le agrada la unidad. ¿A qué padre no le gusta, hermanos, que sus hijos se sienten a la mesa y coman y se rían y todo en armonía, hermanos? Cuando yo veo a mis hijos así, hasta ganas me da de pagar la cuenta, ¿va? Porque están ahí contentos comiendo y dicen, qué bendición, ¿verdad? Así dice, ay, pidan más. Amén. Pero sí, hermanos, como padre, nuestro Padre se goza. Salmo 133:1 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad, en armonía. La antítesis de esto sería, qué malo y qué desagradable es que los hermanos habiten separados y en contiendas, ¿verdad? Entonces realmente, hermanos, la unidad agrada a Dios. Y yo sé que aquí habemos ministros de diferentes lugares que nos hemos venido a unir en este retiro para recibir la bendición. Porque es ahí, dice, donde Él envía la bendición. Es ahí donde Él envía la vida eterna. Pero estamos en unidad. Amén. Entonces, esos son de los catalizadores que estamos entendiendo. Y hay uno súper importante, hermanos, que no se nos olvide: la fe. Amén. La fe. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si sin fe es imposible agradar a Dios, entonces con fe es posible agradar a Dios. Entonces, hermanos, la fe es importante, unidad de cambio para llegar a ese destino del cual Dios puso en el plano original para nosotros. Bueno, ya cubrimos el primero, les dije que eran 5, ¿verdad? También es necesario, hermanos, que tengamos una buena administración. Como ministros necesitamos tener una buena administración. Allá en el libro de Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces, en este año de la abundancia, yo pudiera decir, sobre poco administraste bien. Y quizá para algunos dirá, pero es que lo que tengo es poco. No es poco, porque lo que hagas, si lo haces bien, dice la Biblia, que sobre lo mucho, que sobre la abundancia, te pondrá. Amén. Entonces es necesario, hermanos, para tener una buena administración, que tanto necesitamos nosotros. Amén. Dice que los proyectos del diligente, se me está lenguando la traba, los proyectos del diligente van a resultar en abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que planificar, poniendo esos planes a los pies del Señor. Pero hay que planificar, porque esos proyectos hechos diligentemente van a resultar en abundancia. Porque el que lo haga apresuradamente, alocadamente, dicen unas versiones, el que lo haga todo arrebatadamente, apresuradamente, va a parar en la escasez. Estudiábamos ayer qué le sucedió a Moisés. Tomó decisiones, hermanos, arrebatadamente. ¿Qué le pasó a Saúl? Tomó decisiones arrebatadamente y terminó en escasez, en destrucción. Entonces es necesario que nosotros aprendamos, hermanos, a ser diligentes. Amén. No muchos amenes, ¿no? Buena administración.
Queremos enseñarle a las ovejas a que sean buenos administradores, pero ¿cómo estamos nosotros? Amén. ¿Cómo estamos nosotros? El juicio comienza por casa. Amén. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, porque yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado, hermanos. A cada uno nos ha dado dones. Amén. Cada uno dice, ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Yo cuando los oigo a cada uno de ustedes digo, wow, qué bendición de ver los dones que se mueven en el ministerio que Dios nos ha dado, donde Él nos ha cubierto, donde Él nos ha puesto como buenos administradores, hermanos, de la multiforme gracia de Dios, porque es una multiforme, hermano. Yo oigo, wow, cada uno de mis hermanos y me quito el sombrero. Qué bendición tener hermanos de ese calibre. Amén. Entonces, pongamos al servicio de los demás el don que hemos recibido. Porque al final de cuentas, nosotros solo somos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Pero ¿qué está pasando con ese don, con ese talento? No entierres tu talento, pastor. No entierres tu talento, hermano. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. José le aconsejó al mismo faraón, le dijo, tienes que llevar una buena administración. Los años que vienen van a ser de abundancia, pero después van a venir años de escasez. Y le dice, tienes que tener una buena administración. Por tanto le dijo, provéase el faraón de un hombre entendido y sabio y póngalo a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces ahí empezamos a ver las características de un buen administrador. Tiene que ser entendido, tiene que ser sabio. Hermanos, como ministros necesitamos ser entendidos de las cosas de Dios y sabios para manejar esa abundancia que Dios nos ha puesto a la puerta. Porque si no la manejamos adecuadamente, va a venir la escasez. Entonces, amados siervos, le dijo José a Faraón, haga esto, Faraón, ponga funcionarios. Y la palabra funcionario o superintendente, pues funcionario es alguien que funcione, ¿verdad? ¿Estaremos realmente funcionando nosotros, hermanos, en nuestros puestos? Dice, ponga funcionarios, superintendentes a cargo del país y que recauden la quinta parte de todo el producto de la tierra durante esos años de abundancia. ¿Cuál es la quinta parte? Quinta parte es el 20%, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que estos países, Canadá, Estados Unidos y ciertos países europeos, sobre todo la Europa occidental, adoptaron ese modelo, porque ahí a los que están en abundancia, los que ganan más, amén, hay estratos de ingreso, al que gana más, el gobierno le quita el 20%. Ahora, eso 20% es el gobierno federal, pero también hay un gobierno provincial o estatal que también cobra su 20%. Entonces, la persona que tiene un ingreso alto acá termina pagando el 50% de su ingreso bruto. Los hermanos que viven en Canadá dicen amén, dicen, ¿verdad? Porque de ahí salió ese, pienso yo, ese modelo. El 20%, la quinta parte de toda la cosecha de la tierra, désenlo al faraón, al gobierno. Pero aquí hay dos gobiernos, ustedes saben, estatal y provincial, y 40% va del chequecito directo para este tema. Entonces, funcionarios y administradores fieles. Ahora bien, hermanos, según 1 Corintios 4:2, dice que lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Entonces, como administradores, hermanos, que el Señor nos ayude, pero que seamos hallados fieles, fieles a Dios. Amén. Entonces, la administración, una buena administración, es un catalizador de la abundancia. Les dijo que ellos, esos superintendentes, acumulen todos los alimentos de estos años buenos que vienen, que los acumulen y que almacenen el trigo bajo la supervisión del faraón. ¿Y qué van a hacer con ese grano? Guárdenlos en las ciudades para sustentar.
Entonces, hermanos, yo lo veía así. En este retiro hemos venido a acumular trigo. Yo he venido a acumular grano. Espero que usted también. Estamos acumulando grano, trigo, bajo la supervisión del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para ir a darle sustento a la congregación donde Dios nos ha puesto. Entonces este es nuestro tiempo de abundancia. Cuando yo vi la fecha dije, yo saco le quería contar, yo también trabajo en lo secular, saco mis vacaciones y me voy a gozar con mis hermanos, porque es necesario llenarnos de palabra, llenarnos de trigo para ir a sustentar a los que no pudieron venir, a los que se quedaron esperando cuando usted regrese. ¿Qué rema trae mi pastor? ¿Qué rema trae para poder ser sustentados? Amén. Entonces, hermanos, buenos administradores. Jetro le dio consejos a su yerno Moisés. Entonces el suegro Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Hermanos, muchas veces tenemos que estar dispuestos a que venga alguien y nos diga: lo que estás haciendo no está bien. Y eso no muchito nos gusta, ¿verdad? Porque siempre creemos que lo estamos haciendo al 100. Pero alguien puede llegar y decir: mira, lo que estás haciendo no está bien. Se lo dijeron a Moisés. Tremendo líder, hermanos, con tremenda responsabilidad que tenía. Ahora pues escúchame y yo te aconsejaré. ¿Estamos dispuestos a escuchar? Porque si estamos dispuestos a escuchar, Dios estará con nosotros. Así como lo estuvo con Moisés, estará con nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuál es la función nuestra como ministros? Dice: enséñales las leyes y las instrucciones. Moisés estaba haciendo muchas cosas, hermanos, que no estaban bien. Su suegro lo vio y le dijo: tú enséñales las leyes y las instrucciones al pueblo. Una labor magistral, enséñales. Pero también había una labor pastoral. Le dijo: y muéstrales el camino a seguir y lo que han de hacer. Pero nosotros, para mostrar ese camino, hermanos, o tenemos que haber pasado primero, o que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Entonces, como pastores, tenemos que enseñarle al pueblo, pero también mostrarles. Y yo, ¿cómo voy a poder hablar con solvencia de una buena administración? Enseñarles de una buena administración si mi administración está de cabeza. Entonces tenemos que ser, hermanos, ejemplo. Los que llevaban el arca, hermanos, fueron los primeros que entraron a la tierra prometida. Ellos llevaban el arca. Entonces el pastor va ahí también al frente, mostrando el camino por donde el pueblo va a seguir. Claro, también tenemos que delegar, ¿verdad? Pero aprender a seleccionar. Cometemos errores, sí, ¿verdad? A veces la selección que hacemos no es la mejor, pero que el Señor nos siga ayudando y que podamos, hermanos, seleccionar como a Dios le agrada. Seleccionar de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos, íntegros. Ayer se nos hablaba de la integridad. ¿Cómo voy a seleccionar a alguien íntegro si yo no soy íntegro? ¿Cómo voy a seleccionar a alguien temeroso si yo no soy temeroso? O sea, ¿cómo voy a conocer las características si yo no las vivo, no las tengo? Entonces primero tengo que ponerme al frente, ¿va? Temeroso, íntegro, aborrecedor de las ganancias deshonestas. Amén. Como Demas, ¿verdad? Que abandonó a Pablo porque siguió las ganancias deshonestas. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude en ese proceso de selección. Porque a Moisés le dijeron: no está bien lo que haces, te estás cansando. Busca, nombra, selecciona gente temerosa, gente honesta, gente íntegra. Aleluya. Ya llevamos 2. Otro catalizador, hermanos, para entrar a la abundancia es la siembra. Y yo sé que hemos oído bastante de este tema, pero la siembra, hermanos, es un catalizador poderoso de la multiplicación. Y en ese proceso de siembra hay un ingrediente que se llama semilla. La semilla en su genética, hermanos, tiene una capacidad extrapotencial para traernos la multiplicación, igual abundancia.
Fíjense que en el campo, yo manejo un poco el campo de las plantas, del suelo, del agua y de la semilla. Y hay una maleza que se llama ragweed, que crece aquí en Canadá. Así se llama, ragweed. Una semillita produce más de 100,000 semillas. Una semillita, hermanos, produce más de 100,000 semillas. Si de repente salimos fuera de la ciudad, le vamos a mostrar ragweed, porque ahorita ya está empezando a crecer. A veces hasta crece antes que el trigo, se adelanta. Pero bueno, un fruto de tomate, hermanos, ¿cuántos han abierto un tomate? Un frutito así, ¿verdad? Que tiene cientos de semillas, así chiquitita la semilla del tomate. Y una planta, ¿sí?, en buenas condiciones, hermanos, puede producir 400, 500 tomates. Y le saco las semillas a cada tomate, también el tomate, una semilla de tomate puede producir casi 100,000 semillas. Imagínense el poder de multiplicación de una semilla. Cuando tú traes tu ofrenda, hermanos, es una semilla que vas a poner en un campo, amén. Porque a través de los diezmos ya tienes el derecho de plaza, el derecho de piso para sembrar una semilla. Y esa semilla, hermanos, en tierra fértil, porque cuando nosotros traemos nuestros diezmos, esa tierra donde vas a sembrar va a ser tierra fértil. En primer lugar, esa tierra va a ser propiedad tuya, digamos, amén, donde vas a poner tu semilla, porque de ahí vas a poder cosechar. Porque ¿qué pasa cuando solo se ofrenda y no se diezma? Pues se está poniendo semilla en otro terreno. Imagínense que si el vecino tiene manzanas y yo quiero agarrar ahí las manzanas, ¿no?, el vecino, no está bien, son de él, no son mías. Entonces con la ofrenda estamos poniendo la semilla y con los diezmos estamos poniéndolo en una buena tierra. Esa planta, hermanos, tiene muchos tomates. Así es que saqué el tomate por decir un ejemplo, ¿verdad? Pero si queremos abundar, debemos de sembrar la buena semilla. La buena semilla. Amén. Siembra. ¿Qué dijo el Señor? 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente va a cosechar escasamente. Siembra poca, cosecha poca. Pero el que siembra abundantemente, también abundantemente cosechará. Entonces ahí estamos bien seguros que si queremos abundar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quieres abundar? No, pues solo yo quiero abundar. ¿Sí? ¿Quieres abundar? Amén. Tenemos que sembrar. Yo sé que venir a este retiro para muchos, creo que para todos, es parte de la siembra. Y vamos a abundar. Amén. Sembremos, pero no con tristeza, ni por obligación, porque el apóstol dijo, tienes que ir. No, con alegría, hermanos. Amén. Sembremos con alegría, porque Dios ama al sembrador alegre, porque Dios ama al dador alegre. Entonces sigamos sembrando con alegría. Siembra, siembra, siembra. ¿Quieres sembrar? ¿Cuántos quieren sembrar? Dios te va a dar la semilla. Porque puedes decir, pero ¿y cómo voy a sembrar si no tengo, verdad? Dios te va a dar la semilla. Su palabra lo dice. El que da semilla al que siembra y le da pan al que tiene hambre. Entonces, mi hermano que ministraba las ofrendas ayer, ¿verdad?, dice, que si no tenía, pero sí tenía. ¿Y qué hizo? Sembró. ¿Por qué? Porque Dios le da semilla al que quiere sembrar. Y no solo te va a dar semilla, Él no solo va a proveer, sino que va a multiplicar tu sementera. Amén. En el momento que estamos sembrando, hermanos, aunque no haya mucha semilla, esa semilla se va a multiplicar. Amén. Porque esa es la bendición de Dios. Y va a multiplicar y nos va a aumentar, dice la palabra del Señor, los frutos de vuestra justicia. Entonces no solamente Él va a proveer semilla, sino que la va a multiplicar. Encima de eso, Él va a aumentar, dice, los frutos de nuestra justicia. Entonces miren, hermanos, en el Señor estamos seguros. Amén. ¿Qué más tenemos? Ahora mi pregunta es, ¿qué clase de semilla estás sembrando? ¿Cómo está tu semilla?
El agricultor no solamente va a poner un grano, que también es semilla. El agricultor, hoy en la noche posiblemente tengamos un agricultor con nosotros. El agricultor, hermanos, antes de la siembra prepara su semilla. Es más, cuando está cosechando la planta, ya le da un trato diferente a esa planta, porque va a dar semilla, la cuida. Cuando la cosecha no la va a guardar en los mismos graneros donde pone la semilla común. Le da un trato especial, le cuida, le monitorea temperatura, humedad. Es más, le hace su tratamiento especial para protegerla de las plagas. Le da ciertas vitaminas, digamos así, para que esa semilla cuando salga al campo va a ir con fuerza. ¿Cómo preparamos nuestra semilla? La Biblia nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Estamos trayendo una semilla limpia, pura, santificada, porque todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. ¿En dónde estamos sembrando, hermanos? Estaremos sembrando en la carne, porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, sembremos para el espíritu y no para las cosas de la carne. Ojo con eso. ¿Qué clase de semilla? ¿Para dónde estás sembrando? ¿Para abajo? ¿Para lo que se va a quedar? ¿O estamos sembrando para lo de arriba? Lo que permanece, lo que es eterno. Amén. Sigamos sembrando la semilla, hermanos. No nos cansemos, pues, de sembrar la semilla del bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos cansamos, si no nos desanimamos, si no desmayamos. Ya mi hermano que me precedió dijo, los que siembran, leyó la parte esta mi hermano Julio, los que siembran con lágrimas, con regocijo cosecharán. Y el que va llorando llevando esa bolsa, la semilla, va a regresar con regocijo, trayendo esas gavillas. Así es que, hermanos, el catalizador de la abundancia, la siembra, la semilla. No te canses de sembrar. Tenemos también otro catalizador, la honra. Cuarto catalizador de la abundancia, que te va a hacer llegar a la tierra de abundancia pronto. Si aprendemos a honrar nuestras autoridades, hermanos, vamos a abundar. Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te lo ha mandado. ¿Para qué? Para que tus días abunden, para que tus días se prolonguen. Entonces, jóvenes, adultos, tenemos que honrar a nuestros progenitores para que nuestros días abunden y nos vaya bien en la tierra que Jehová nos ha dado. Entonces, hermanos, en la honra hay abundancia de días, hay abundancia de vida, porque algunos podrán vivir años de vida, pero viven una vida amargada. ¿Y así para qué? Entonces aquí con el principio de Dios, con la promesa de Dios, dice, para que te vaya bien y que vivas largos días en la tierra que tu Dios te ha dado. Entonces la honra es importante, hermanos, para este proceso. Efesios 6:2 nos lo vuelve a repetir, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tenemos que honrar, amén, a nuestros padres biológicos, los padres del alma, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Entonces la honra es necesario. Pero como pastor, ¿cómo puedo yo ir a enseñar de la honra con mis ovejas si yo no honro a mi padre? Entonces hay una responsabilidad acá, pero hay una abundancia tremenda. ¿Qué sucedió a Elí? 1 Samuel 2:30 dice Jehová Dios de Israel, en verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Esa era la promesa,
que tenía Elí. Pero ahora dice Jehová, de ninguna manera. Y nos pone hasta signo de exclamación, ¿verdad? Como le dijeron a Moisés, basta ya. Así le dijeron a Elí, de ninguna manera. Había dicho que iba a estar delante de mí la casa, tu casa y la casa de tu padre para siempre, pero de ninguna manera. Porque dice Dios, yo honraré a los que me honran. Amén. ¿Quieres ser honrado? Honra a Dios. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco, dice el Señor. Entonces, hermanos amados, honremos, porque eso nos va a llevar a la tierra de la abundancia, a Canaán. Honra a Jehová con todas tus riquezas, con las primicias de todos tus frutos. Honremos, hermanos, con todo lo que Dios nos ha dado. La honra al Señor siempre va a traer buenos dividendos. La honra a Dios siempre va a traer buenos resultados. Porque nos dice ahí, honra a Dios con todos tus bienes, con todas tus primicias. Y así dice Proverbios 3:10, así tus graneros estarán llenos ¿de qué? De abundancia. Pero primero hay que honrar para que esos graneros estén llenos con abundancia y tus lagares rebosen de vino nuevo. Amén. Entonces, hermanos, honremos y sigamos honrando. El quinto ya, no sé cómo voy de tiempo, pero todavía miro verde. El quinto es el perdón. El perdón. ¿Por qué el perdón? Porque el perdonar nos va a dar la abundancia del perdón de Dios. No es fácil perdonar muchas veces, pero tenemos que hacer, porque el perdón nos va a dar la abundancia del perdón de Dios. He ahí el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces se vuelve un círculo virtuoso, porque cuando yo perdono, se me da la oportunidad de ser perdonado. Amén. Entonces, hermanos, es necesario el perdón. Amén. Es necesario el perdón, porque de esa forma voy a entrar a la abundancia. Pero tengo que haber perdonado antes. Entonces, no puede faltar el perdón dentro de esos ingredientes. Job, hermanos, tuvo que haber perdonado a sus amigos cuando se dispuso a orar por ellos. En los 42 capítulos del libro de Job, vemos hasta el final, ¿verdad? Job 42:10, cuando dice que Job se dispuso a orar por sus amigos, aquellos que lo llegaban a acosar todos los días, los tuvo que haber perdonado. Porque antes de orar tienes que perdonar. No vas a solamente orar por alguien y no lo has perdonado. Entonces Job perdonó a sus amigos cuando se dispuso a orar. ¿Y qué sucedió, hermanos, en ese capítulo 42? Después del versículo 10 dice que Dios le dio el doble. Le restituyó lo que se le había quitado. Y no solo se lo restituyó uno a uno, sino le hizo un cambio de 2 por 1. Porque le dio al doble, hermanos. Pero tuvo que haber perdonado antes. Ana, la mujer del Cana, tuvo que haber perdonado a Penina, hermanos, para poder llegar al templo ese día y poder derramar su alma que venía amargada y que le fuera quitada la esterilidad. Tuvo que perdonar, hermanos, para derramar un alma amargada. Tiene que ser liberada. Y el perdón es parte de esa liberación. Entonces Dios quitó toda esterilidad. Y hay tantos ejemplos en la Biblia, hermanos. Yo veo que David le perdonó la vida a Saúl. Amén, a pesar de que tenía buenas razones para habérselo terminado ahí en la cueva donde lo agarraron, ¿verdad? Pero él le perdonó la vida. Es porque le había perdonado. Y al perdonarle la vida a Saúl, le sirvió para ser confirmado como rey de Israel. Amén. Entonces, aprendemos mucho de los grandes héroes, de que el perdón es indispensable. Amén.
Esteban, hermanos, hasta en el momento que estaba siendo apedreado a muerte, estaba mostrando el perdón a sus agresores. Entonces Esteban, para poder ver el cielo y ver al Hijo de Dios parado ahí en el trono, perdonó a los que lo estaban apedreando. Entonces, hermanos, y con eso vamos a ir ya aterrizando. El perdón es indispensable. Necesitamos perdonar. Queremos entrar a la abundancia. Perdón. Dice la Biblia en Génesis 41:50 que José pero antes del primer año de hambre, quiere decir que José estaba en el tiempo de la abundancia, ¿verdad? Antes del primer año de hambre, a José le nacieron 2 hijos. El primer hijo, el primogénito hijo de José, se llamó Manasés. Y lo hemos aprendido. Manasés quiere decir: Dios me ha hecho olvidar todo el sufrimiento que tuve allá en la casa de mi padre. Entonces, hermanos, José primero tuvo que abrazar, tener en sus brazos a Manasés, como señal de que ya había olvidado el sufrimiento que había tenido en la casa de su padre. Yo no sé qué te han hecho en la casa de tu padre, hasta tus mismos hermanos, no sé, pero tenemos que perdonar. José tuvo a Manasés en el tiempo de la abundancia, y dice la Biblia que después le nació un segundo hijo llamado Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Ahí donde lo habían acusado, hermanos, donde lo habían llevado a la cárcel, ahí en esa tierra de aflicción, ahora tenía su Efraín. Pero como yo lo veo, hermanos, nosotros no podemos abrazar a Efraín, que quiere decir multiplicación, fructificación. No podemos ser fecundos si antes no abrazamos a Manasés. Primero tenemos que pasar por Manasés para llegar a Efraín. Primogénito fue Manasés. Entonces tenemos que perdonar para poder abrazar a Efraín. Esta mañana yo quiero hablar a tu vida, y como ministros pues también tenemos que dar el ejemplo del perdón. ¿Cómo podemos pedirle a las ovejas que perdonen, que pidan perdón, si nosotros como pastores no lo hacemos? No, es que ¿cómo voy a hacer yo si yo soy el pastor? No, tenemos que dar el ejemplo, hermanos. José nos dio un gran ejemplo acá. Perdonó a los de la casa de su padre. Esteban decía ahí en el momento de que estaba siendo lapidado: por favor, Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Esa debe ser nuestra actitud. Yo te pido esta mañana si te puedes poner de pie en lo que los hermanos ministran la alabanza. Nuestro Señor Jesús ahí en la cruz también pedía perdón. Lucas 23:34 decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Resumiendo, Dios quiere abundarnos, hermanos. Hemos estado viendo la abundancia en nuestros campamentos, hemos estado viendo cosas impresionantes, pero eso no es todo, porque Dios tiene aún más para nosotros. Cuando Israel salió de Egipto, iba abundando en bienes. Cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés, nació gloriosa. Y así se va a ir la iglesia, hermanos, gloriosa, se va a ir abundada. Pero tenemos que asegurarnos que estamos agradando a Dios, que tenemos una buena administración. Sembremos la buena semilla y honremos a nuestros padres, honremos a nuestro líder y aprendamos a perdonar y a pedir perdón. Padre Santo, queremos agradarte, porque si tú te agradas de nosotros, nos vas a llevar a esa tierra. Esta mañana yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Yo te doy gracias por tu bondad.
Sella esta palabra, Señor, en nuestro corazón. Márcala. Que mi día es habitar fuera de ti. Sí, Señor, queremos darte gracias. No existe, Agradarte no siempre. existe otro anhelo. Que sea nuestro deseo, nuestro anhelo. Precioso. Agradarte, habitar en tu Que presencia. habitar en tu lugar santísimo. Aleluya. Permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. No existe otro anhelo más precioso.